como decíamos al principio, como lo decimos siempre, no solamente el entorno inmediato, lo que pasa aquí en Medellín, lo que pasa aquí en Montebello o en Urabá o en Bogotá, más allá incluso, nos interesa saber qué es lo que pasa. Y en estos días hemos estado hablando en torno a lo acontecido, lo que viene aconteciendo mejor entre Israel y la Franja de Gaza. A propósito, se ha disparado la noticia en el interés nacional, a propósito de la decisión tomada el 1 de mayo por el presidente Gustavo Petro Urrego de romper las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Entonces, hemos visto el tema desde el punto de vista de los efectos económicos. Ayer estuvimos conversando sobre el tema desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista humanitario. Y hoy tenemos que seguir hablando del tema, pero con ganas de saber mucho más, ir a la profundidad del conflicto. Ayer conversamos con Ilimani Patiño, él es politólogo y es magíster en economía global, y quedamos con ganas de seguir hablando un poco más sobre el tema, más allá de lo que está aconteciendo hoy. Ya llegaron a Rafah, ya las bombas llegaron a Rafah, pero para mi propio conocimiento y mi propio desconcierto, ayer con Ilimani Patiño, yo tuve la claridad de lo que era la Franja de Gaza. Yo creo que muchos no la teníamos. Y él nos hablaba ayer de un 70% del Valle de Aburrá, como decir, tan grande como, Medellín solito tiene 2.600.000 habitantes. Podría decirse que la Franja de Gaza, que tiene número similar de habitantes, sería tan grande como Medellín. Pero bueno, supóngase que sea un poquitico más grande, que sea tanto como Medellín, Bello, La Estrella e Itagüí junticos. Sigue siendo un pedacitico muy pequeñito en el que uno no entiende cómo se produce todo este tipo de escaramuzas y no está totalmente destruido. Bueno, en fin, son cosas que desde tan lejos uno ve y empieza a llenarse como de imaginaciones, de ideas y de extrañas fantasías en torno a lo que pasa allá. Por eso hemos invitado nuevamente a Ilimani Patiño hoy acá para que nos ayude a entender un poquitico más sobre lo que es el conflicto en sí. Ilimani, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic. Hola Roger y saludos a toda la audiencia. Bueno, que esté con nosotros, hombre. Entonces, mire que usted me dejó ayer trastornado con lo del tamaño de Gaza. De verdad que sí, yo. No, es que uno me imagina un país grande eso, y dónde esconderse realmente. O sea, usted hablaba ayer de guerra de guerrillas, pero la guerra de guerrillas aquí en Colombia no es urbana. La guerra de guerrillas en Colombia es rural. Y la guerra de guerrillas en Colombia, uno entiende que el ejército colombiano no sea capaz de combatirlo porque tenemos montes, tenemos montañas, tenemos llanuras, tenemos selvas, y encontrar a la guerrilla, a los insurgentes, a los irregulares, como se les quiera decir, en un territorio tan grande, lleno de montañas, de selvas y de bosques, pues uno entiende. Pero en un sector tan chiquito usted dice la guerra de las guerrillas y ellos se esconden. Lo que yo me pregunto es dónde se esconden de verdad en un sector tan chiquito. Mejor dicho, con una sola bomba acaban con todo, porque ya no les importa siquiera si hay daño colateral, o sea, si hay daño con la sociedad civil. Eso no importa, porque las imágenes que hemos visto son aterradoras de niños y niñas que sencillamente están pagando las consecuencias, y parece que desde el Estado israelí eso no importara. Para que la audiencia se haga una idea, lo mencionábamos ayer, la Franja de Gaza son alrededor de 600 kilómetros cuadrados, que es más o menos, si lo ponemos en comparación, en un 60-70% del área metropolitana habitada. Y es un área densamente poblada, como lo mencionábamos. Tiene 5 barrios o 5
ciudades, algo así como que dijéramos Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, algo así. Lo que está pasando ahora es que la primera incursión del ejército israelí hace 6 meses fue en el norte, en una zona que se llama Beit Jala. Podríamos decir que empezaron por Bello, y la ciudad de Gaza, que sería el norte de Medellín, es más o menos la mitad del territorio norte, y enviaron a más o menos 1.400.000 personas que habitaron ahí hacia el sur, hacia la ciudad de lo que llaman ahora Jehan Yunis y Rafa, que es lo más al sur, es la frontera con Egipto, que podríamos decir que es Sabaneta y Envigado. Entonces, básicamente toda la población de la mitad para arriba la mandaron para la mitad para abajo, diciéndole que era una zona segura. El objetivo de Israel ahora que hace es esta pregunta de dónde se esconden los militantes de Hamas y de otras milicias, que no es la única. Por ejemplo, hay otra que se llama la Yihad Islámica, que es un grupo distinto a Hamas, es especialmente en túneles que han hecho por los últimos 15 años alrededor del territorio. Básicamente construyeron una gran red de túneles, que lo complicado, que a pesar de que Israel tiene probablemente de las mejores capacidades militares y estratégicas del mundo, es muy difícil mirar lo que hay debajo de la tierra. Entonces esta ha sido su principal táctica, construir redes de túneles, y hay que decirlo también, muchas veces también esconderse alrededor de la población civil, lo cual también es un crimen de guerra. Profesor, buen día. De nuevo, cordialmente saludarlos, un placer. Profesor, hablemos un poco como el tema. Lo que pasa es que para ilustración de nuestros internautas sería muy bueno que habláramos qué es sionismo y qué es semitismo, ¿cierto? Porque se tienden a confundir, y el sionismo es una posición política basada obviamente en creencias religiosas, pero el semitismo es una creencia religiosa, y se mezclan los dos. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo que dentro del mismo Israel hay unas grandes contradicciones frente a uno y otro tema. Por ejemplo, la Torá dice que esa es la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, pero la Torá, no, sí sabemos, como la Biblia, como otros libros religiosos, la escribieron hombres de acuerdo con su visión y su cosmogonía. Entonces, un poco como la diferenciación de eso. Recordemos que el movimiento sionista nació en el siglo XIX con Theodor Herzl, primero buscando precisamente eso, que se unieran todos los judíos del mundo para recuperar esa tierra que de la cual habían sido desalojados en el siglo I por los romanos. Profesor, a ver si de pronto nos ilustra un poquito sobre esos dos términos. Sí. Hay que diferenciar entre varias cosas. Lo primero, el judaísmo es una religión, ¿cierto? Que surgió hace más de 3.000 años. La historia bíblica de Abraham, que era una persona de una ciudad de Mesopotamia que se llamaba Ur, recibió el llamado divino que se tenía que ir para Canaán. Allá ya había una población, los cananeos, bueno, y toda la historia bíblica que surgió y que resultó en la evolución de una religión en específico, que es el judaísmo. Según el judaísmo, y es una gran diferencia con el Islam, por ejemplo, con nosotros los cristianos, el judaísmo no es solo una religión, sino también un grupo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona en el mundo, y es lo que busca el Islam y el cristianismo, se puede convertir a esa religión. Son religiones que llamamos proselitistas. El judaísmo, por su parte, no habla tanto de llevar la religión a todos lados, sino proteger a un grupo específico de personas, que son los judíos, que básicamente el judaísmo, aunque es posible convertirse, pero es algo muy raro, se transmite por vía materna. O sea, un judío es el hijo de una madre judía, básicamente, según la ley religiosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ellos hablan de identificarse como grupo, no hablan solo de las personas que necesariamente son practicantes del judaísmo, sino todas las personas que hacen parte de este grupo nacional, que sean hijo por el lado materno de judíos, aunque, por ejemplo, no sean necesariamente creyentes o practicantes. Los judíos han vivido, es una religión muy vieja, más de 3.000 años, como hablábamos un poco más. Como tú mencionabas, en el siglo I, en el siglo II, los romanos los sacan de su tierra, digamos, donde han vivido más de 1.200 años, que es la actual Israel, Palestina, un lado de Jordania también, y se van para todo el mundo.
Lo particular del judaísmo, y es algo muy interesante, es que ellos mantuvieron sus costumbres, mantuvieron su religión, mantuvieron su lengua, el hebreo, de manera al menos litúrgica, a pesar de que había judíos en Rusia, había muchos judíos en España. Después de la expulsión, que los expulsaron de España, muchos se vinieron para las Américas, otros se fueron para India, otros se fueron para Inglaterra, pero lo interesante es que mantuvieron esta identificación. Cuando llega el siglo XIX, ellos están alrededor del mundo y se da este fenómeno conocido como el surgimiento de los nacionalismos, donde pasamos de tener grandes imperios, el Sacro Imperio Romano, el Imperio Otomano, que eran imperios donde había muchos idiomas, muchas naciones distintas, y se mete esta idea en el imaginario político, y es que cada nación, básicamente cada grupo de personas que habla el mismo idioma, los alemanes, los italianos, los polacos, los checos, los árabes, los turcos, deben tener un estado para sí. En este contexto se da que en la Alemania Oriental, Austria, Hungría, Polonia, Rusia, se inicia este movimiento sionista, que básicamente lo que buscaba no era originalmente llevar a las personas a todos los judíos de Israel, sino proteger a su pueblo, que creyente o no creyente ha sido perseguido. Los judíos han sido perseguidos especialmente por los cristianos por más de 1500 años. Y esto es una realidad. O sea, el antijudaísmo ha sido parte de la historia de Occidente. Para dar un ejemplo, de España, en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, expulsaron más de 300.000 judíos solo por ser judíos. Imagínense, los dejaron, vendan sus casas en un mes y llévense lo que puedan. Muchos vinieron a Antioquia también, y por eso hay un cierto sangre también, lo que llaman sangre sefardí en Antioquia. Entonces lo que quería el sionismo era proteger a su gente, de que en ese momento, concretamente a finales del siglo XIX, los estaban persiguiendo mucho en Rusia. Hubo mucho lo que se llamaban prógomos, que era básicamente que le echaban a los judíos la culpa de los problemas sociales y políticos. Lo mismo pasó en Francia. Entonces surge este movimiento sionista para defender a su población. En ese contexto, muchos sionistas decían, vamos a crear un Estado. Otros decían, no, vamos a mantenernos donde estamos, pero con una unidad política muy fuerte. Otros decían, vamos a irnos para Madagascar. Otros decían para Argentina. Otros decían para Uganda. Y otros decían para Israel, para el actual Israel, en ese momento Palestina, el mandato británico de Palestina. En este contexto, recuerden, de represión, que después derivaría en el Holocausto en los 30s y 40s, estas personas empiezan a migrar, al principio muy pocos, desde 1890, pero especialmente desde 1917, pequeños grupos de personas empiezan a comprar tierras en Palestina, y ahí es que se empieza a desarrollar el sionismo moderno, porque estas personas, escapando de la guerra, se van para la Palestina. Ahí surge el sionismo, que podemos hablar más, y hay muchos tipos de sionismo, hay muchas manifestaciones. Unos buscan una cosa, unos buscan otra cosa, pero lo importante que quede grabado es esto: el sionismo no surge como algo religioso. El sionismo surge como un esfuerzo de un pueblo de defender a su grupo nacional, independientemente de la religión, y no necesariamente significaba irse para Israel. Hoy significa eso, hoy significa defender la tierra de Israel, pero originalmente no necesariamente. Profesor, un saludo muy especial. Mire, yo quiero entrar en contexto de varias cosas, porque uno, cuando ve la guerra que se vive en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y Palestina, uno lo ve como simplemente una guerra de bombas, un ataque de un lado para otro y ya. Pero hay que decir que los judíos, o que esto se da porque los judíos querían más territorio sin la población árabe, y los árabes porque se negaban a dividir la tierra con una comunidad colonizadora, decían ellos, que querían desarabizarla. Ese es como el contexto como tal. Pero en definitiva, eso es una guerra de territorio. Y aquí vienen varias cosas en contexto, porque se mezcla la religión, se mezcla lo político, se mezcla lo social. Hoy vemos a una Belén dividida entre una parte para Palestina y otra parte para Israel. Hoy vemos una franja de Gaza que obviamente se quiere defender de Israel, Israel se quiere defender de la franja de Gaza. Pero en definitiva, todo este contexto es por la guerra del territorio. Y uno ve, ¿será que sí va a existir un fin frente a la guerra del territorio? ¿O porque simplemente ya lo colonizado, lo que ya está, y simplemente Israel se queda con su parte de Israel y Palestina con su parte de Palestina? O sea, es tan fuerte lo político, es tan fuerte, unos han hablado inclusive del tema de orgullo,
que sigue esta guerra por años y años y años y no se le vio un final? Sí, esa es una muy buena pregunta y continuemos un poco con la historia a la que íbamos para responder si puede haber un fin y cuáles son los posibles escenarios de fin del conflicto. Entonces hablábamos de que el sionismo surge porque para protegerse ellos de la persecución que tenían, muchos se van para Israel y finalmente se consolida esta idea de que Israel o la Palestina en ese momento sería el lugar para protegerse ellos mismos. Ellos originalmente llegan comprando tierras. Las fechas importantes acá son en 1947, en noviembre, las Naciones Unidas, obviamente pensemos después del Holocausto, decide partir lo que en ese momento era el mandato británico de Palestina y decide crear dos estados. Un 55% del territorio iba a ir para el Estado judío, Israel, y un 45% iba a ir para el Estado palestino. ¿Cuál era el problema? Que en el Estado judío iban a quedar alrededor de 500.000 judíos y 400.000 palestinos dentro de ese Estado judío que establecía las Naciones Unidas, que por cierto Colombia se abstuvo de votarlo, no la rechazó, pero tampoco la votó a favor. Pero sí la votaron a favor tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, como China, Francia, Inglaterra. El problema es que en este 55% iba a quedar 500.000 judíos y 400.000 árabes, mientras que en el Estado palestino, que eran la gran mayoría, en términos poblacionales iban a quedar 800.000 palestinos y 10.000 judíos. Es decir, para el 70% de la población, que eran los palestinos, iba a quedar solo el 45% del territorio, mientras que para los judíos, que eran solo el 30%, iba a quedar el 55%. Los palestinos, por supuesto, no aceptan este trato, empieza una guerra, lo que se conoce como la guerra de independencia de Israel, la gran catástrofe para los palestinos, y los israelíes logran apropiarse otro 23% de la población, desplazando a más de 700, 800 mil palestinos del territorio y quedan con lo que tenemos hoy, lo que ya vamos a eso, lo que piden los palestinos, que es el 22% del territorio y un 78% de Israel. Esta es la realidad hasta 1967, donde hay una guerra. 22% para Israel, para los palestinos, 78% para los israelíes, y esas son las fronteras, por eso se llaman fronteras de 1967, que reconoce Colombia, que reconoce Estados Unidos, que reconocen las Naciones Unidas, que reconoce el derecho internacional. Sin embargo, desde 1967, a pesar de ya tener el 78% del territorio, el Estado de Israel ha seguido construyendo nuevos asentamientos dentro incluso de ese 22% palestino. Y esto es lo que se conoce como las colonias. Los que han ido a Israel, uno puede cruzar de Israel a las colonias a pesar de que estén en la mitad de Palestina, en Hebrón, en Nablus, cerca de Ramallah hay varias, como si fuera el mismo país, a pesar de que legalmente desde el derecho internacional son ilegales. Entonces lo que hoy piden los palestinos, obviamente hay diferencias políticas entre los muchos grupos palestinos, que también podemos hablar de eso, es retornar a esas fronteras de 1967, que es básicamente 22% para Palestina, 78% para Israel. O sea, incluso los palestinos hoy piden eso. Israel, lastimosamente, al menos en el gobierno de hoy, no puede darles ese pedido, y en los acuerdos de Oslo llegaron a muy cerca, llegaron más o menos al 20-80, pero por ese 1-2% no pudo darse la paz. Porque a pesar de que ahorita hablamos de lo religioso en el sionismo, en realidad sionistas religiosos hay muy pocos, son alrededor del 12%, pero tienen una fuerza política muy fuerte dentro de Israel. Entonces el gobierno de hoy de Benjamin Netanyahu, que es muy de derecha, necesita el apoyo de ese grupo porque ya el centro se le fue y mucho más la centroizquierda. Y para gobernar necesita, digamos, a la ultraderecha religiosa. Entonces, por eso esa paz, al menos en el contexto actual, no se puede dar. Pero, profesora, además de eso, se viene promocionando mucho el tema de los asentamientos. ¿Cómo nacieron esos asentamientos y por qué de alguna manera el gobierno de Israel los está promocionando? Los asentamientos surgen por dos razones. Ahorita hablábamos de que había sionismo secular, es decir, no religioso, digamos político, había un sionismo que sí era religioso. La gran mayoría, podríamos decir el 70%, 80% del sionismo ha sido totalmente secular. Interesantemente, el sionismo surge como una ideología socialista y de izquierda, por eso existen lo que llaman kibbutz, que son comunidades donde la gente básicamente contribuye y unos hacen algo, otros hacen algo, una idea pues un poco del socialismo utópico ideal.
Ya no son tan así, pero originalmente sí lo era. Pero también había un porcentaje pequeño de los religiosos, los que vemos con esos, lo que llaman judaísmo ortodoxo, los que vemos típicos que a veces creemos que son los padres del judaísmo, pero no lo son, los que vienen acá con las patillas y el sombrero y todo de negro y blanco. Esos no es que sean los padres, sino que es un tipo de judaísmo ortodoxo. Muchas de estas personas no tenían participación hasta 1967 en ningún gobierno, pero cuando Israel logra tomarse ese otro 22% del territorio palestino que le faltaba, que lo ocupó en 1967, muchas personas de este judaísmo más religioso, este sionismo más religioso, empiezan a decir, Judea y Samaria, que es lo que ellos conocen como Judea y Samaria, que hoy es el territorio palestino, donde viven los palestinos y que supuestamente es de Palestina, para estos judíos, digamos, sionistas más religiosos, es Judea y Samaria. Ellos dicen, nosotros también vivíamos acá, esta es nuestra tierra indígena, entonces nosotros vamos a ir a construir asentamientos ahí, porque como tú lo mencionabas, es un mandato divino. Originalmente el gobierno estaba en contra de eso y por mucho tiempo el gobierno israelí estuvo desmantelando esos pequeños campamentos, esas pequeñas colonias que se creaban. Pero en 1977 se da un cambio en la política israelí y es que por primera vez la derecha llega al poder. Mucha gente no lo sabe, pero Israel fue gobernado por 30 años por la izquierda, lo que se llama el laborismo sionista, que fue Golda Meir, David Ben Gurión. Y en 1977 llega el conservadurismo, que es el partido donde, bueno, el padre del partido donde está hoy Benjamin Netanyahu, el líder de Israel. Y estos sí se alían con este grupo político religioso del sionismo religioso y por eso se empiezan a promocionar estos nuevos asentamientos. Yo he estado en estos asentamientos muchas veces y la verdad, la gran mayoría no son religiosos, son simplemente de colonias que se crean porque ya vivir en Tel Aviv, en Haifa, es muy costoso. Y ellos dicen, bueno, vamos a construir acá para hacer casas baratas, aunque también hay un 20-15% que todavía son religiosas, y estos son los que hoy siguen construyendo asentamientos y sobre todo siguen desplazando violentamente a los palestinos. Entonces, para contexto histórico, esto surge más o menos desde 1967-1968. Y Limani, el conservadurismo, dice usted, que es hoy el que domina en Israel. Eso hace que el presidente Gustavo Petro tenga, digamos, una decisión como la que, o tome una decisión como la que tomó, y que tenga más tendencia hacia lo que pasa entre el adversario de Israel, más tendencia hacia allá, hacia el Hamas, pero no hacia el Hamas, pues. Lo que pasa es que lo han señalado con la decisión que tomó. El canciller Katz lo señaló como que es amigo del Hamas, en fin, pero tiene más tendencia hacia esa corriente que hacia Israel, precisamente porque es conservador, es de derecha, mientras que el presidente es de izquierda, es más liberal, más progresista. Hagamos muy corto, digamos que en Israel hay tres grandes grupos políticos. Está que hoy tienen fuerza, la derecha religiosa más, digamos, el sionismo religioso, que son los más radicales. Está la derecha liberal, que en realidad originalmente el presidente Benjamin Netanyahu hace parte de este grupo. Está la centroizquierda. Dentro de la centroizquierda, y esto es muy importante porque derecha e izquierda en cada país significan una cosa muy distinta y en cada región significan una cosa muy distinta. Por ejemplo, en su momento la izquierda israelí era la que más patrocinaba o estaba llamando a la expulsión de árabes, más que incluso la derecha, a pesar de que era la izquierda, ¿cierto? Pero hoy lo que significa ser de centroizquierda en Israel es básicamente estar a favor de la paz y a favor de los dos estados. Esa izquierda es muy débil hoy, esa centroizquierda es muy, 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 muy débil. Y entonces tenemos estos tres grupos dentro del lado israelí. Dentro del lado palestino es incluso mucho más complejo, porque tenemos más o menos, digamos que 10 partidos políticos diferentes, cada uno con una ideología, pero tenemos dos grupos principales. Está la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, lo que en su momento hace 20, 30 años, no sé si se acuerdan, Yasser Arafat, este tipo con el kafie, con este gorrito palestino, este manto y las gafas, era el líder de eso. Y hoy ellos son los que dominan lo que se conoce como Cisjordania, que recordemos que Palestina está dividido en dos territorios, Cisjordania y Gaza.
Eso es lo que ese es el grupo que se reconoce internacionalmente. Este grupo podemos decir que es de centro, centro-izquierda, centro-derecha, diríamos más hacia la izquierda, y son seculares, no tienen nada que ver con lo religioso, no les interesa lo religioso. Hay grupos de izquierda, hay grupos liberales, digamos que sobre todo hay grupos de centro-izquierda. Y el otro grupo son los islamistas, que son Hamas, y otro grupo, la Yihad Islámica, bueno, otros pequeños grupos, que más que por ser religiosos, son de derechas porque rechazaban la paz con Israel en los acuerdos de Oslo hace 30 años, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos grupos que se crearon y, por ejemplo, o sea, probablemente nadie realmente, ningún gobierno del mundo apoya a Hamas, bueno, pues aparte de Irán y Qatar tal vez, pero están con la Autoridad Nacional Palestina, con este grupo que son la OLP, que no son Hamas. Y probablemente el presidente Petro, no, y seguramente el presidente Petro, igual que todos los países, apoyan esa la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál es el problema hoy? Que la Autoridad Nacional Palestina no tiene ningún poder, porque hizo un acuerdo con Israel donde está completamente, podríamos decir, controlado militarmente por Israel, mientras que Hamas, que controla Gaza, es quien está haciendo, digamos, un poco esa supuesta resistencia a Israel. Pero que uno abogue por el pueblo palestino no quiere decir que apoya a Hamas. De hecho, Hamas es un grupo islamista completamente, lo más importante de esto, más de derecha que cualquier partido político colombiano. O sea, Hamas es realmente derecha, está en contra de los homosexuales, en contra de los derechos de las mujeres, es conservador, es de hecho de derecha, mientras que, digamos, lo que podríamos llamar la izquierda es quienes están más oprimidos y con menos poder dentro de Palestina. Entonces, esto de derecha a izquierda no lo podemos ver en estos términos. Lo tenemos que ver desde una perspectiva un poco más holística independientemente de la ideología, quién es el que está controlando y quién es el que está siendo controlado, porque lo de izquierda y derecha muchas veces deja de tener un significado en la geopolítica. Profesor, hablemos un poco de la génesis de Hamas. Incluso muchos analistas dicen que es un hijo que se le salió de sus causas a los mismos israelíes, porque lo empezaron a patrocinar a través de Qatar para que le hiciera una fuerte oposición a lo que usted mencionaba antes, la OLP. Y hoy mire en lo que ha resultado, que es tal vez digamos, el mayor problema que hoy tiene Israel. Volviendo a la historia, el movimiento nacional palestino, el movimiento político palestino, al igual que el movimiento político, digamos, sionista, surge sin tener que ver nada con lo religioso, o sea, sin tener raíces religiosas. Lo que les interesaba era defender a su gente y construir un Estado para su gente independientemente de la religión. Cuando uno mira los años 60 y los años 70, el movimiento palestino, que hizo muchos actos de terrorismo, por ejemplo, mató a 7, 8 deportistas israelíes en Múnich en 1972, lo que se conoció como el Septiembre Negro. Tenía la táctica de tomarse aviones para hacer presión, tomarse aviones de aerolíneas israelíes. Eran todos movimientos de izquierda palestinos. De hecho, interesantemente, con ayuda de muchos movimientos latinoamericanos como el Frente Sandinista en Nicaragua, aprendieron todas estas técnicas de lo que conocemos como tácticas de presión, que muchos llaman terrorismo. Lo que voy con esto es que eran movimientos de izquierda, la mayoría marxistas, el Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático para la Liberación Palestina, Fatah, todos son movimientos seculares marxistas de izquierda, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese momento histórico, dentro de la Guerra Fría, Estados Unidos dice, bueno, ¿a mí qué me conviene más? Bueno, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita también, ¿qué me conviene más? Apoyar a los que son seculares, liberales, pero son de izquierda, entonces están más cerca de la Unión Soviética, o apoyar a estos pequeños grupos súper religiosos que están también en contra de estos grupos de izquierda. Esto no es solo en Palestina, esto es en el Líbano, en Siria, especialmente en Egipto, donde hay un presidente, digamos, de izquierda nacionalista llamado Gamal Abdel Nasser. Y lo que hace Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí es decir, preferimos estar con los islamistas, con los religiosos islámicos, con los políticos islámicos, que con
la izquierda de estos países, y por eso patrocinan, al menos indirectamente, a grupos de toda la región, que bueno, hay varios grupos políticos, los hermanos musulmanes especialmente es más importante, que es como una red social de los 70 de personas que eran conservadoras islámicas y que querían participar en política. De estos grupos es que sale Hamas y otros muchos, apoyados también por la revolución islámica en Irán. No es que Israel lo creara, no es que Israel digamos, lo patrocinara directamente, es que les permitió, igual que lo hizo Estados Unidos en los 80 especialmente, que ellos surgen alrededor de 1981-1982, les permitieron crecer como un movimiento social. Digamos, ellos, Hamas nace originalmente como una red de ayuda a los barrios más pobres de donde vivían los desplazados palestinos y les llevaban comida, les llevaban educación, y después se meten en la política. Entonces lo que dice Israel y Estados Unidos es, nos conviene más dejar a esta gente crecer y que le hagan balance a la, digamos, a la Organización por la Liberación Palestina, a Fatah, a Yasser Arafat, y lo debiliten desde adentro, a pesar de que obviamente estamos mucho más cercanos ideológicamente a la OLP y a la izquierda palestina. Lo que pasa es que, como tú dices, eso se les sale de las manos, y lo que terminan es creando, igual que lo hicieron en Afganistán con los mujahideen, que para los que son más grandes, no sé si acuerdan, en los 80, eran estos freedom fighters, estos luchadores por la libertad contra la Unión Soviética, y después fueron el Talibán, el mismo grupo armado por Estados Unidos. De la misma manera en Siria armaron a la oposición, y muchas de esas armas terminaron en grupos de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Es la geopolítica, lastimosamente funciona así. Irán, Siria, Rusia funcionan exactamente igual, no es que sean mejores, pero así funcionó, digamos, la génesis de Hamas. Terminando esta conversación con usted, Ilimani Patiño, me queda una conclusión. Cuando usted dice Hamas es más de derecha, es absolutamente distinta al progresismo que predica Gustavo Petro. Entonces, según eso, veo que la intención de Gustavo Petro es realmente humanitaria. Esto es lo que estoy concluyendo. Porque no está defendiendo entonces una postura política realmente, sino una decisión de un Estado que está produciendo lo que ha venido señalando él como exterminio, puede ser un genocidio. Entonces, le estoy viendo más ese sentido ahora que usted nos ayuda a entender, o me ayuda a entender a mí, porque yo pensaba que Hamas era más de esa otra tendencia, y no, te dice que es contrario. Entonces, no hay ninguna coincidencia ideológica ni política entre el gobierno de Gustavo Petro y este grupo terrorista Hamas, hacia donde han empujado a Petro. Lo que está defendiendo, por lo que yo vuelvo y digo, es el respeto por la humanidad de un montón de gente inocente que está perdiendo la vida frente a un muy grande militarmente que lo quiere aplastar y lo está logrando. Eso es muy, muy, muy importante, y es, yo creo que una crítica a la izquierda, a la derecha latinoamericana, como analizamos el mundo, y es que muchas veces creemos que porque alguien está en contra de algo, entonces ya significa que somos aliados. Un ejemplo, mucha gente de izquierda en América Latina cree que porque Rusia y Putin están en contra de Estados Unidos, entonces son de izquierda. Yo estuve en Rusia hace 3, 4 meses, o sea, el gobierno es ultra conservador, es ultra oligárquico, gobierna con los ricos, es ultra corrupto, está en contra de todo lo que la izquierda cree, pero la gente cree que tiene que defender a Putin porque son de izquierda, están en contra de Estados Unidos. Lo mismo al revés pasa. Un ejemplo es cómo nacieron el Estado de Israel. El Estado de Israel también, los grupos que crearon el Estado de Israel utilizaron también el terrorismo, esto es muy importante. Utilizaron el terrorismo, ponían bombas en contra de Gran Bretaña, por cierto. O sea, ellos utilizaban en los 1945, 46, utilizaban bombas. Pueden buscar una bomba que mató más de 100 personas en el Hotel Central de Jerusalén, el Hotel de David. Y eso no implica que sean de izquierda o de derecha o que uno los tenga que apoyar o no. Es simplemente una táctica que se utiliza. Lo último que quiero decir frente a eso es: el terrorismo es una táctica que se tiene que rechazar completamente, pero para analizar las relaciones internacionales tenemos que pensar en cuáles son las ideas y los objetivos de los grupos, más allá de si usan terrorismo o no, porque
El terrorismo es horrible, pero lo usan como arma política tanto Estados Unidos como Rusia, como Hamas, totalmente desdeñable, pero también Israel. Para que la gente lo sepa, o sea, Israel, si hoy, por ejemplo, tu primo en Palestina, vives en una ciudad y tu primo en otra ciudad ataca a Israel, a ti te pueden destruir la casa como un acto de castigo. Y esto también es terrorismo. Hay niños de 12, 13 años en cárceles israelíes por 6, 8 meses y no tienen ningún tipo de protección. Niños. Esto también es terrorismo, ¿cierto? Y eso no quiere decir que lo que Hamas haga es legítimo o lo que Israel haga es legítimo. Tenemos que mirar cuáles son los objetivos estratégicos de cada uno de los grupos y de los estados. Illimani Patiño, politólogo y magíster en economía global, qué bueno que haya estado hoy nuevamente con nosotros, nos ayuda a entender un poco más sobre este tema, que hay que entenderlo. La verdad es que uno ve noticias, lee noticias, escucha noticias y no entiende lo que dicen las noticias. Entonces creo que con usted entendemos un poquitico más. Le agradecemos mucho, Illimani, y pues hombre, podemos contar con usted nuevamente posteriormente, si usted lo quiere, por supuesto. Muchas gracias. Por favor, y gracias por la invitación, siempre a la orden. Muy amable, muy querido y muy claro además. Tiene el alma docente, el invitado nuestro, Illimani Patiño, quien como politólogo y magíster en economía global, pues ya ven ustedes la claridad que tiene frente a este tema.